Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa Triunfando eterno honor al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, y con sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos loor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Dios les bendiga grandemente en este hermoso día, en este día martes. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesús, bienvenidos a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, a este su programa y conoceréis la verdad. En este nuestro primer día de seminario respecto a la apología, y en esta ocasión a un servidor le han encargado el tema, el culto al niño Dios. De antemano, Dios le bendiga. Gracias por su sintonía. Gracias por estar en compañía de un servidor en este estudio que tendremos a continuación. Quiero primero, además de darle la bienvenida, ponernos en las manos de Dios, por lo que les invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro en señal de reverencia a nuestro Dios y Padre Celestial para suplicarle su ayuda en esta tarde. De antemano, Olivia, Alfredo, Alejo, Bonnie y Romero, nuestra hermana quien constante está entre nosotros, Enrique Rojas González, todos ustedes y todos los que habrán de venir después, bienvenidos a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, a este seminario de apología. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre bendito, Señor Dios del cielo y de la tierra, a tu nombre sea dada la honra y la gloria. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por concedernos el privilegio de estar vivos, de gozar de buena salud y también, Padre, de tener todo lo que necesitamos para subsistir. Sobre todo, Padre, agradecemos tu gracia y tu misericordia. Agradecemos que siendo nosotros pecadores y estando separados de ti, tú enviaste a tu Hijo para poder ser reconciliados contigo, para que por medio de una ofrenda, la ofrenda de sí mismo, se presentara ante ti en el Espíritu Eterno, sin mancha, sin ofensa, para cargar, Señor, con nuestros pecados. Gracias por haberle desamparado en la cruz y gracias también por haberle levantado de entre los muertos, declarándole así, Hijo de Dios. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos ha revelado estas verdades en las Sagradas Escrituras. Queremos suplicarte que bendigas esta estación de radio, que bendigas, por favor, este seminario de apología, que bendigas a tus siervos, quienes estamos al frente
exponiendo, Señor, tu palabra, que tú nos concedas el privilegio de hacerlo libremente, que quites de nuestra mente y de nuestro corazón cualquier pensamiento ajeno a lo que está escrito en tu palabra, la verdad de Dios, y que podamos, Señor, únicamente hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia no habla. Padre, bendice a esta nuestra audiencia, a quien amamos y a quien suplicamos que tú derrames también tu gracia, tu misericordia y toda bendición espiritual. Bendice a todos y cada uno de nuestros oyentes, ya sea los que nos escuchan por radio, por Facebook Live, por YouTube o a través de las diferentes redes sociales. Gracias también por aquellos quienes se dan el tiempo de invitar y de contactar y de compartir, Señor, estos enlaces. Bendíceles grandemente y bendice tu iglesia en toda la faz de la tierra. Sé con nuestros enfermos, sé con las viudas, sé con los huérfanos, sé con aquel padre que no tiene empleo. En fin, Padre, bendícenos a todos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, todos una vez más, Yuli de Lima García, Dios le bendiga, bienvenida. Olivia Alfredo, una vez más, Dios le bendiga. Enrique Rojas, Bonnie Romero, Aida Sánchez, Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión tengo el privilegio de estar en el hogar de nuestro hermano Alfredo Talib, quien ha tenido a bien alojarme en estos días, y ahora desde su oficina estamos aquí para ustedes con el mensaje de amor para salvación. Mis amados hermanos, el tema que me han encargado para este seminario, el día de hoy martes, lleva por título El culto al niño Dios. Antes, hermanos, de entrar en materia, quiero leer un versículo de la palabra de Dios y quiero suplicar no solo de su compañía, también de su atención. Como siempre, tenga su Biblia a su mano, tenga por favor una libreta, tenga por favor un lapicero y acompáñeme en el estudio de la palabra de Dios. Si tiene un comentario, si tiene una pregunta, por favor, compártala. Puede escribirlo aquí mismo en vivo y su servidor tratará de responder en la medida de mi capacidad. Vamos a un pasaje en la Biblia, es Lucas capítulo 20 y es, hermanos y amigos, el versículo 4. Lucas capítulo 20 y versículo 4. Una pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo. Él pregunta a los líderes religiosos de su tiempo en el primer siglo: ¿el bautismo de Juan era del cielo? Es así, con esta pregunta, que su siervo desea iniciar esta lección en esta tarde, con esta misma pregunta. El culto al niño Dios, ese que se practica en nuestros tiempos, ¿es de Dios o es de los hombres? Mire, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 14 al 17, y una vez más, ruego, por favor, tenga su Biblia a su mano. Ruego que me acompañe a leer estos pasajes. La exhortación, el aliento de este servidor a cada uno de ustedes es que siempre vayamos a la Biblia, que ustedes y yo juntos nos sentemos a los pies del Maestro, a los pies de Cristo, a los pies de Jesús, y dejemos que la palabra de Dios sea la que nos instruya. Mi consejo siempre es que cualquier asunto que nosotros vayamos a tratar, sea a través de mensaje de amor para salvación, a través de la radio, a través de Facebook Live, a través de YouTube, incluso cara a cara, persona a persona, frente a frente, sea de manera oral, sea de manera escrita, siempre dejemos que la palabra de Dios nos enseñe a nosotros y no querer ser nosotros, hermanos y amigos, quienes enseñemos a la palabra de Dios, quien tratemos de enseñar a la Biblia, sino que sea esta nuestra guía, que sea esta, la palabra de Dios,
nuestro estándar de fe y de autoridad? Tenemos que preguntarnos, ¿de Dios o de los hombres? En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14 al 17, Pablo da este consejo al joven Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido, dice ahí, las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en estos pasajes, el consejo de Pablo a Timoteo y el consejo del Espíritu Santo para ustedes y para mí es que seamos instruidos por la palabra de Dios. Hay quienes, como Timoteo, tal vez hemos tenido el privilegio desde la niñez de conocer las Sagradas Escrituras. Bueno, dice Pablo a Timoteo, dice el Espíritu Santo a usted y a mí, tenemos que persistir, tenemos que perseverar, tenemos que ser firmes y constantes, tenemos que ser fieles a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene suficiente sabiduría como para hacernos salvos por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, fuera de la Biblia, usted y yo no necesitamos absolutamente nada para poder ser salvos, únicamente por lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, de paso, en 2 Timoteo 3:16 se nos afirma que la escritura toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es escritura sagrada porque ha sido soplada o inspirada por Dios. Y la palabra de Dios, es útil, hermana Flor, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y es útil para todas estas cosas con una finalidad, con una meta bien definida, hermanos todos y amigos, con un objetivo: que el hombre de Dios, es decir, la persona, hombre o mujer que se acerca a Dios, sea perfecto, es decir, cabal o completo, enteramente preparado para toda buena obra. Esto quiere decir que en la palabra de Dios usted y yo encontramos cualquier cosa que nos ayuda a estar completos delante de Dios y cualquier cosa que nos ayuda a ser perfectos delante de Dios. Nos prepara, dice ahí, para toda buena obra. Siguiendo este principio, quiero decir lo siguiente: si la palabra de Dios no lo enseña, si la palabra de Dios no nos instruye al respecto, si la palabra de Dios no nos redarguye, bueno, entonces, hermanos y amigos, no es una buena obra. Es decir, el estándar de fe y de autoridad para decidir si algo es correcto o es incorrecto, si una obra es buena o es mala, no lo determina ni la iglesia a la cual asisto, ni el pastor, reverendo, sacerdote, obispo, anciano, predicador, evangelista, ministro que nos dirige. El único estándar de autoridad que determina si una obra es buena o es mala es si la Biblia, la palabra inspirada por Dios, nos prepara para ello. Una vez más, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que sí, la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Por lo tanto,
cualquier práctica, cualquier obra que usted y yo querramos hacer, que la palabra de Dios, la Biblia, no nos prepara para hacerlo, entonces no es una buena obra. Ni la iglesia, ni el líder religioso, ni mis padres, ni la cultura, ni la sociedad determinan lo que es bueno y lo que es malo. Es la Biblia, es la palabra de Dios lo que determina si ciertas acciones son agradables o no son agradables delante de Dios. Mire, vamos a Hebreos capítulo 11 y versículo 6. En Hebreos capítulo 11 y versículo 6, el escritor inspirado nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Medite en esa palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, y aquí está la razón, porque es necesario, no es opcional. Hay una necesidad para agradar a Dios. Es indispensable. No podemos prescindir de esto. Es un deber, una obligación para poder agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora medite en esto. Romanos capítulo 10 y versículo 17. En la carta de los Romanos, amigo, amiga mía que nos está escuchando en esta tarde, en la carta de los Romanos, en el capítulo 10 y versículo 17, la palabra de Dios dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, fíjese bien, premisa número 1, para poder agradar a Dios, necesitamos hacer las cosas con fe. Premisa número 2, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Se fija? No hay ningún razonamiento complicado aquí. La conclusión a la que llegamos es que para agradar a Dios tiene que estar escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios la que nos debe preparar para ello, es la palabra de Dios la que nos debe instruir a ello. Entonces, regresamos a nuestra pregunta inicial. El Señor Jesús en Lucas capítulo 20, versículo 4, ¿es del cielo o es de los hombres? Ese culto al niño Dios, ¿es del cielo o es de los hombres? Allá en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 8, la exhortación del apóstol inspirado de Pablo es que usted y que yo y cualquier siervo de Dios, cualquier hijo o hija de Dios, cualquier persona que quiera acercarse a Dios, no darse por filosofías y por las tradiciones de los hombres. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Su servidor está leyendo la versión Reina Valera, revisión de 1960. Colosenses 2:8 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Fíjese bien, la exhortación empieza así: mirad, es decir, observen, estén atentos, estén pendientes, no bajen la guardia, que nadie los engañe. ¿Cómo es que somos engañados? Cuando esa autoridad para tal práctica no viene del cielo, sino que viene por las filosofías humanas, o bien viene por las huecas sutilezas, o bien las artimañas del error, por las tradiciones de los hombres, conforme a las costumbres o rudimentos del mundo, y no según Cristo, es decir, que no se originan en Dios. Romanos 9:5 dice claramente que Jesucristo es Dios, bendito por los siglos. Amén. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 20, hermanos, dice algo muy interesante. Quiero que por favor abra su Biblia
le suplico que por favor me acompañe y que sigamos aprendiendo Lunfior directamente del Maestro, directamente de Dios en su palabra. Dice aquí 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se da usted cuenta? Jesucristo es verdad. Él también lo dijo en Juan 14:6. Él es el verdadero. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús en Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la verdad está en Jesús. Él es la verdad. ¿Es de que Jesucristo? Es verdad. ¿Es de los hombres? ¿Es de filosofías? ¿Es conforme a las tradiciones humanas? No se dejen engañar. Entonces, mi pregunta es, ¿esta actividad, este culto al niño Dios, es de Dios o es de los hombres? Una vez dicho eso, hermanos, vayamos a lo que la historia nos dice en relación al culto al niño Dios. Quiero señalar que lo que voy a leer es una nota de una entrevista. La entrevista se llevó a cabo en el año 2017, para diciembre del año 2017. Fue publicada, tengo entendido, en más de una ocasión. La entrevista se hizo a un hombre llamado Eduardo Merlo. Este hombre es un arqueólogo y se dio a la tarea de escudriñar con respecto a la raíz del culto al niño Dios. Esta entrevista fue publicada por Notimex el 20 de diciembre del 2017. O al menos es lo que he investigado, son las referencias que yo tengo. Por lo tanto, se puede decir que es oficial. De hecho, el escrito que voy a leer tiene todos los derechos reservados, por lo que es oficial e incluso es legal. Bien, dice, ¿cuál es el origen del culto al niño Dios? Vamos a ver lo que este arqueólogo, hermanos, dijo Eduardo Merlo Juárez. Voy a leer literalmente, así como se encuentra aquí la entrevista, para que usted pueda ver, según la arqueología, lo que este hombre erudito en la materia ha descubierto. Y hermanos, de antemano, les advierto, porque tengo entendido que aquí tenemos hermanos de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de República Dominicana, de nuestro país, México, de Estados Unidos, incluso más de uno nos escucha por allá en Rusia y en diferentes partes del mundo nos escucha. En México, hermanos, es diferente a cualquier otra parte del mundo el culto al niño Dios. Vamos a leer, dice, ¿cuál es el origen del culto al niño Dios? Culto al niño Dios. Sincretismo de dos tradiciones para traer esperanza. Sincretismo de dos tradiciones para traer esperanza. Con el sincretismo de dos tradiciones, la prehispánica y la cristiana, se logró este culto al niño Dios, que en México se tiene de manera especial y no se repite en ninguna otra parte del mundo, señala el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez. En entrevista con Notimex, dijo que la tradición de poner imágenes al niño Jesús o niño Dios viene de Europa, en donde se empezaron a hacer las primeras representaciones de la Sagrada Familia. Estas se comienzan en la catedral en Ravenna, que son de los siglos XI y XII, en donde se ve a los santos reyes acudiendo a Belén.
se ve el mosaico bizantino en la pared, el pesebre del niño Jesús, a José y a María acompañándolo. A partir del siglo VI, óigalo bien, siglo VI, la madre de Constantino, Santa Elena, manda a Jerusalén a un grupo de expertos a Belén, donde podría estar la gruta en la que nació Jesús. Y al parecer la encuentran. Pero también pedazos del pesebre en el que nació Jesús. Y se lo llevan. Eso fue lo que apuntó Merlo Juárez. Eduardo Merlo dijo que esos restos se encuentran en la iglesia de Santa María la Mayor en Roma, junto con el pesebre, o las partes que se encontraron de este. También se hizo una imagen del niño Jesús recostado sobre un pesebre nuevo. Manifestó que en el siglo XIII, San Francisco, en su afán de ponderar el nacimiento del niño Jesús, manda a buscar una cueva y en Grecio, población cercana a Asís, su amigo la encuentra y ahí hace la primera representación de la veneración al niño Dios. Hasta aquí puede ser una costumbre universal o global. El arqueólogo dijo que se extiende por todos lados de Europa y finalmente llega a España. Toma cartas de naturalización, figuras diferentes del niño Jesús. Precisó que es justo cuando los primeros misioneros llegan a la Nueva España. Es aquí donde entra nuestro país, México. Lo traen y lo proponen. Y a los indígenas les encanta esta tradición, esta costumbre importada de Europa, arreglada o maquillada un poquito en España, y finalmente en la Nueva España los indígenas abrazan esta idea, este concepto. Precisó Merlo que es justo cuando los primeros misioneros llegan a la Nueva España, lo traen, lo proponen, y a los indígenas les encanta. Y es entonces que se juntan dos tradiciones. En el mundo prehispánico, sobre todo entre los mexicas tenochcas, donde se acostumbraba a hacer una figura de Huitzilopochtli de amaranto, amasada con miel de maguey, y que representaba al niño Huitzilopochtli cuando nació, comentó Merlo Juárez. Agregó que los indígenas hacían figuras de amaranto y miel de maguey, repito, y la colocaban en su casa y las veneraban. Previo a ponerlas en casa, las llevaban a Teocalli, es decir, al templo para ser bendecidas por los sacerdotes. Merlo Juárez apuntó que fue aquí que se añadió a la evangelización al llevar al niño Jesús adornado con flores a la iglesia, y el día 2 de febrero, el día de la presentación de Jesús en el templo para bendecirlo. Señala. Para ver el sincretismo, en muchos lados escondidos en la canasta o charola, van piedras y figuras que, una vez bendecido el niño Dios, se las llevan a su casa y riegan estas piedras por el campo del cultivo como abono espiritual de la siembra, señaló el arqueólogo. De ahí que se junta la más vieja tradición prehispánica con la más vieja tradición cristiana. Y se logró este culto al niño Dios que en México se tiene de manera especial y que no se repite en ninguna otra parte del mundo, señala el arqueólogo. Resaltó que el vestirlo, el buscar padrinos, el compadrar con el pretexto del niño Dios, el 6 de enero como el 2 de febrero, es en honor del niño Jesús.
Es decir, ya no a Huitzilopochtli, ya no van a Teocalli, van al edificio de la Iglesia Católica. Ahora, el especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, apuntó que cuando llegan los frailes al país, los escultores indígenas empiezan a reproducir imágenes del niño de manera extraordinaria. Muestra de ello es que hay algunas que datan de los siglos XVII y XVIII, o XVII y XVIII. Los alfareros empezaron a hacer las figuras del niño Dios y se hace un mercado para el nacimiento, recordando lo que hizo San Francisco. Y la arrullada del 24 de diciembre en la noche, los padrinos recogen a los niños Dios el día de los Reyes Magos para llevarlo a vestir y devolverlo el 2 de febrero, con lo que concluye el ciclo navideño. Añadió que las imágenes en Puebla se hacen de barro en Amozoc y se han encontrado imágenes con dicho material en muchos lugares. Al mismo tiempo, resaltó que la vestimenta es una industria poderosa. Hay familias que ponen maquila y se venden de manera importante. Por separado, Paulo Carvajal, vocero de la Arquidiócesis de Puebla, señaló que el 24, en la noche, al ver a Jesús niño, no se tiene que perder la realidad, dice él. Es ver al Hijo de Dios que nace y que va a crecer hasta dar la vida por todos. Carvajal, el día 25, en la Navidad, al reunirse en familia, se debe llevar a la paz, armonía y alegría, es decir, hay que verlo como una actitud de esperanza y de alegría que tanto se necesita en estos momentos. Creo que, bueno, hasta aquí concluye la nota periodística, la entrevista hecha por Notimex a este hombre, Merlo Juárez. Como usted puede ver, no tiene su origen en la palabra de Dios. Fueron doctrinas, dogmas, con todo respeto, sofismas, que vinieron a hacerse populares y de dominio universal, adoptándose y mezclándose con la cultura de cada país, y aún hasta el día de hoy sigue moldeándose según las nuevas generaciones. Creo que, si usted es honesto, la pregunta hecha por Jesús en Lucas 24 se acaba de contestar. La pregunta fue, ¿de Dios o de los hombres? No tiene su origen en la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos prepara para ello. Por lo tanto, no es de origen divino, no es del cielo. Si usted desea practicar esto, usted tiene libre albedrío. Dios nos hizo con libre albedrío. Sin embargo, usted tiene que saber, ¿es de Dios o es de los hombres? Si usted quiere hacerse padrino y hacerse cómplice de esto, quisiera que meditáramos de manera objetiva, amable y respetuosa algunas cosas que usted debe considerar seriamente desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista humano. Lo primero que quiero señalar está en Mateo capítulo 15. Por favor, abra su Biblia y por favor acompáñenme. Mateo capítulo 15, la palabra de Dios dice así. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y luego explica a qué tradición se refiere. Porque no se lavan las manos cuando comen pan.
Resulta, hermanos, que los judíos tenían que lavarse 7 veces las manos. Aquí no se está señalando que los discípulos de Jesús no se lavan las manos, sino que no tenían ese hábito, no tenían esa costumbre de lavarse 7 veces las manos. Dice el versículo 3, perdón. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aplicando esto, hermanos, a lo que hemos venido hablando del culto al niño Dios. La pregunta es, ¿por qué el día de hoy, en México y en el mundo, se quebranta el mandamiento de Dios? ¿Cuál es el mandamiento? Colosenses 2:8. No dejarnos engañar por filosofías, por tradiciones de los hombres, en vez de seguir la verdad de Cristo y obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios, en vez de tener fe y hacer las cosas por fe, en vez de estar enteramente preparados para lo que la Biblia sí nos prepara y que incluso nos ordena hacer. Porque Dios mandó diciendo, versículo 4, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decir, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hoy en día el mandamiento de honrar al padre y a la madre se sigue quebrantando con tradiciones. Tradiciones como la que se ha señalado, el culto al niño Dios. 24 de diciembre, 6 de enero y concluyendo en el día 2 de febrero. Dice aquí el versículo 7. Palabra de Dios, palabra de Jesús. A estos hombres, a estos escribas y fariseos de Jerusalén, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo, fíjese bien, de labios. Si hubiera sido mexicano el Señor Jesús hubiera dicho, de lengua me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjese, según el Señor Jesús, cuando se sigue una doctrina de hombres en vez de los mandamientos de Dios, Dios considera a esta persona, y fíjese que es el Señor Jesús quien lo está diciendo, como hipócrita, como lejos de Dios, y su adoración, su culto, su servicio viene a ser vana. Es decir, de ningún valor en la presencia de Dios. Esto es lo que la Biblia señala. Entonces, si usted quiere participar de esto, repito, usted tiene libre albedrío, pero usted tiene que preguntarse, ¿de Dios o de los hombres? Si la Biblia me prepara, es una buena obra. Si no me prepara, no es una buena obra delante de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y fíjese bien, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Este pasaje nos dice que no porque yo lo haga con la intención de adorar a Dios, Dios es glorificado. Que no porque yo sea honesto con lo que estoy ofreciendo, Dios es reverenciado. Dios es adorado. Dios recibe la honra, la gloria, únicamente cuando hago las cosas conforme está escrito en la palabra de Dios. Si no está escrito en la palabra de Dios, de labios estaré adorándole, pero mi corazón estará lejos de Dios, porque he sustituido el mandamiento de Dios para seguir doctrinas y mandamientos de hombres, es decir, dogmas y sofismas.
en la primera carta, en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, al final del capítulo, dice ahí, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ya dijimos, Romanos 10:17, que la fe viene del oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted hace algo sin tener autoridad de Dios, sin tener mandamiento de Dios o ejemplo en la Biblia de que se ha hecho así, se convierte en algo pecaminoso, en algo que no adora, que no honra, que no glorifica a Dios. Repito, Dios le ha dado a usted libre albedrío. Nuestro propósito aquí en Mensaje de Amor para Salvación es solamente informativo y hasta cierto punto persuasivo, pero en base a la razón, no en base a insultos. ¿Usted quiere hacerlo? Sígalo haciendo. ¿Usted se siente feliz de hacerlo? Nadie se lo impide, pero sepa que Dios no es honrado, que Dios no es glorificado cuando no es conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Mi consejo, amigo, amiga, es que no invalide los mandamientos de Dios. Es que no desobedezca a Dios. Cuídese bien de no ser engañado, de no ser desviado de la verdadera adoración y del verdadero culto a Dios para seguir una adoración vana y que su corazón esté lejos de Dios. Amigo, amiga, usted no quiere tener a Dios lejos. Usted no quiere separarse de Dios. Usted quiere tener una verdadera comunión con Dios. Usted quiere ser un amigo, una amiga de Dios. Y Jesucristo vino para eso, para reconciliarnos con Dios y finalmente para llevarnos a Dios y contemplar su verdadera grandeza. Y no la grandeza que el hombre quiere ilustrar en estos días. Entonces, me gustaría saber, antes de continuar, si hasta aquí hay preguntas, si hasta aquí hay algún comentario, alguna duda. Veo que tenemos a Alma Rodríguez, a Gladys Agustín. Veo que hay varios aquí al pendiente de la transmisión. De antemano, muchas gracias. Dios los bendiga grandemente. Estamos aquí para servirlos, estamos aquí para estudiar, para aprender juntos a los pies del Maestro, aprendiendo juntos directamente de la palabra de Dios. Si hubiera algún comentario, hermanos y amigos, por favor extiéndalo. Su servidor hará por tratar de dar libro, capítulo y versículo que responda a su inquietud, que responda a su pregunta. Vamos a la primera carta de Juan para ver un consejo más que la palabra de Dios está. Gracias, Olivia. Dios le bendiga. Primera carta del apóstol Juan. Es el capítulo 2. Quiero que por favor me acompañen. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, de la siguiente manera. Primera carta de Juan. Ahora quiero dirigirme específicamente a los que ya pertenecen al pueblo de Dios, a los que ya han sido bautizados para ser salvos, a los que pertenecen a la iglesia que Cristo compró con su sangre, a los que fueron añadidos a ella después de haber sido salvos. Dice la palabra de Dios, primera de Juan capítulo 2, desde el versículo 12. Os escribo a vosotros, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios, fíjese, no la tradición, la palabra de Dios
permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Yo sé que van a recibir invitación para participar de estos eventos. No solamente los jóvenes, nuestros niños. Y yo sé que más de uno de los padres de familia va a titubear, va a vacilar. No va a querer meterse en problemas con el maestro, con la maestra. No va a querer que le bajen de calificación a sus hijos. Dice el versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si esto no es de Dios, es de los hombres. Si es de los hombres, es del mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de la carne, dice aquí, si alguno ama al mundo, es decir, si alguno se entrega a estas prácticas, a esta cultura que la sociedad ha forjado, que va manipulando y va moldeando de generación en generación, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una vez más, usted tiene libre albedrío, pero sepa que si lo hace, que si cede, que si usted se congracia, se hace compadre, se hace cómplice, el amor del Padre no está en esta persona. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. La voluntad de quién quieres hacer, amigo, amiga, hermano, hermana. ¿A quién quieres servir? Vamos a Romanos capítulo 6, el versículo 16. Déjeme le digo algo. Todos los seres humanos, todos, desde Adán hasta el último hombre, todos somos siervos, todos somos esclavos. No hay persona en el mundo que diga con razón, que diga teniendo razón, no, yo ni sirvo a Dios, ni sirvo al mundo. No, yo ni sirvo a Dios, ni sirvo al diablo. Ni sirvo a la iglesia, ni sirvo al pecado. Oh, no. Todos somos esclavos. Aún los que no quieren servir a Dios. Porque hay personas que de repente dicen, yo ni con Dios ni con el diablo. Yo ni en la iglesia ni en el mundo. Falso. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así es el Señor Jesús. Él dice, usted recordará las palabras de Dios al mensajero, al ángel de la iglesia. Perdón. Y por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que o servimos a Dios, o no servimos a Dios. O servimos a la justicia, o servimos al pecado. Dice Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Entonces usted es un esclavo. Aquí el justo medio queda excluido. De la misma manera en que no podemos decir, esta mujer está medio embarazada. ¿Se fija lo absurdo que suena? No podemos decir que está medio embarazada. O está embarazada o no está embarazada. Bueno, no podemos no podemos decir, pues yo sirvo a Dios, hay más o menos. O le servimos o no le servimos. El que sirve, sirve el pecado. El que no sirve a la justicia, sirve al diablo.
No hay justo medio. O somos o no somos. Dice aquí, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Quiero pensar, hermano, hermana, que me está escuchando, que usted también era esclavo tal vez del pecado, de estas tradiciones, esta en particular que estamos estudiando ahora, pero de corazón escuchó el Evangelio, de corazón creyó en el Evangelio y de corazón ha obedecido el Evangelio y de corazón se ha entregado a aquella forma de doctrina. Y entonces, siendo libertada o libertado del pecado, usted ahora es siervo y sierva de la justicia. Ya no más de las tradiciones pasadas. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los que no pertenecen al pueblo de Dios. Ya vivimos mucho tiempo engañados. No se deje engañar más. Entonces, con relación a nuestro tema, el culto al niño Dios. Lucas 24. ¿De Dios o de los hombres? La palabra de Dios nos instruye para llevar a cabo toda buena obra. Libro, capítulo y versículo, donde la palabra de Dios nos instruye a llevar a cabo este culto, estas actividades. Bueno, si la palabra de Dios no nos instruye, es porque delante de Dios no es una buena obra. Las cosas tienen que hacerse por fe para poder agradar a Dios. La fe viene del oír la palabra de Dios. Si no está escrito en la palabra de Dios, si la palabra de Dios no nos enseña, entonces Dios no se agrada. Dios no es glorificado, sino únicamente cuando hablamos conforme a la palabra de Dios y hacemos las cosas tal cual la palabra de Dios la enseña. Pero cuando las cosas no vienen por fe a lo que está escrito en la palabra de Dios, por una convicción firme a lo que leemos en la palabra de Dios, entonces no solamente no adora a Dios, sino que es pecado. Y es pecado porque escrito está. Se invalida el mandamiento de Dios para seguir doctrinas y mandamientos de hombres. De tal manera que tal adoración delante de Dios se ve como hipocresía y como un corazón que está lejos de Dios. Esa adoración nunca llega a la presencia de Dios. Y lo decimos con amor, lo decimos con respeto, procurando ser reverentes, pero al mismo tiempo francos y directos, en vista de que no tenemos mucho tiempo. Los días del hombre son 70, 80 años y pronto pasamos y volamos. Un día ya no estamos aquí, un día ya no tenemos esa oportunidad que ahora tenemos y tal vez sea la única oportunidad que tendremos. Entonces, hay que hablar la verdad, hay que hablarlo con honestidad, hay que decirlo de frente y siempre, por supuesto, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Mis amados hermanos, el tiempo se me ha consumido. Estamos a 3 minutos antes de las 5. Vamos a ir a Dios en palabras de oración. Una vez más, gracias a todos y cada uno de ustedes y gracias a nuestros hermanos quienes hacen posible esta transmisión en vivo por Facebook, por radio y a nuestro hermano Gómez Mendieta por procurar que estos videos se suban también a YouTube. Gracias, hermano, por tu trabajo. Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar. A nuestro Dios y Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea la honra y la gloria. Padre bendito, en esta hora te agradecemos que has permitido, Padre, el privilegio de estar reunidos en tu presencia para estudiar y aprender de tus verdades en relación a esa costumbre que hay en diferentes países, empezando por el nuestro, en México, costumbres adoptadas y cambiadas, Señor, de generación en generación, y que constantemente, Señor, se le están haciendo modificaciones. Hemos aprendido, Padre, que las cosas o proceden de ti y te honran y te glorifican y te agradas de ellas,
o simplemente no proceden de ti y nos separan más de ti, porque son pecado. Gracias, Padre, por aprender de tu palabra. Gracias porque nos concedes hablar libremente a través de las redes sociales. Bendice, Padre, tu palabra expuesta y que seas tú, Padre, quien gobierne nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras decisiones y nuestras familias. Y no nuestras pasiones, no nuestros deseos, ni la cultura según la sociedad en la cual vivimos. Padre, que no sigamos a los muchos, sino que sigamos a tu palabra y que seamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo que hacemos para ti no es en vano. Padre, gracias te damos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Bendice este seminario que continúa a lo largo de este día y de la semana. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús oramos. Amén. No se vaya, por favor sigue en sintonía de mensaje de amor para salvación. Hay hermanos bien preparados para este seminario que a continuación estarán impartiendo una lección más, un tema más. Dios les bendiga grandemente. Bloom, Fior, Olivia, Magdaleno, todos, Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por su compañía y gracias por esos bellos mensajes de ánimo, de aliento que envían a un servidor. Por favor, oren por mí, por mi ministerio, por mi familia. Que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde también. Dios nos bendiga. Limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar